Empezamos a grabar. Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Textos, o su nombre corto, SPATextos, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes el día de hoy. Esta es la primera sesión del 2022 y es un placer contar con la asistencia virtual de todos ustedes en este foro. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México y por supuesto abrir el diálogo entre los presentes, lingüistas, antropólogos e interesados en el estudio de la diversidad. Resaltamos que este foro incluye formación académica para los estudiantes que están en formación y es coordinado por la doctora Glenda Lizárraga Navarro y por mí del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en apoyo a las actividades que se realizan en el CEA. En este momento le doy la palabra a la doctora Glenda. Gracias, Glenda. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo semestre en el que vamos a compartir muy interesantes charlas aquí en el seminario. Yo tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Marta Muntzel, y pues les voy a contar un poco de su trayectoria, para quienes no la conocen. Marta Muntzel es profesora investigadora de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace algunas décadas. Realizó sus estudios de licenciatura en Antropología con especialidad en Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra y doctora en Antropología con especialidad en Lingüística por la Universidad de Nueva York en Albany. Cuenta también con una especialización en Educación en el Dominican College de San Rafael, California, y desde 1988 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha trabajado como docente en varias instituciones nacionales e internacionales, y junto con otros reconocidos investigadores, entre quienes podemos mencionar a Yolanda Lastra, es cofundadora del Coloquio Internacional sobre Topames, así como del Coloquio Leonardo Manrique de Lima. Sus áreas de interés son la lingüística descriptiva y aplicada, las lenguas otopames, el desplazamiento y la revitalización de lenguas, la relación entre lengua, cultura, medio ambiente e historia, y la relación entre lingüística y educación. Cuenta con varias decenas de publicaciones nacionales e internacionales, entre las que podemos mencionar Tlahuica de San Juan Atzinco, de la colección del Archivo de Lenguas Indígenas de México del Colegio de México, en coautoría con Natividad González Néstor. Lenguas originarias en riesgo, entre el desplazamiento y la vitalidad, en Historia Sociolingüística, volumen 2, del Colegio de México. Notas sobre morfosintaxis tlahuica o tolteco, en Clasificación de las Lenguas Indígenas de México, publicado por el INALI y la UNAM. Léxico Matlatzinca, referente a los campos semánticos de la flora y fauna, encontrado en el vocabulario de Basalenque, 1642. En Grupos Otopames en la época novohispana, en coautoría con Ailín Martínez Ortega, publicado por el INA. De la tradición oral a la tradición escrita, herramientas para la revitalización de la lengua tlahuica picajó en espacios de cultura otopame, en coautoría con Ailín Martínez y Rocío Sabino Nava, publicado por el Instituto Humboldt. Hongos locos y comestibles de la región tlahuica, municipio de Ocuilan, Estado de México. En Producción de Bienes Culturales, el agua como patrimonio de los pueblos otopames, en coautoría con Caritina Sabino Pastrana y Rocío Sabino Nava, publicado por el gobierno del estado de Veracruz. Bueno, como podemos notar, la doctora Muntzel es especialista en lengua y cultura tlahuica o piecajó, que ha venido estudiando desde la década de 1980. Es responsable del proyecto de revitalización de la lengua tlahuica y en conjunto con la doctora Ailín Martínez coordina el seminario Tlahuica de la Dirección de Lingüística del INA. Es un honor que nos acompañe el día de hoy en el seminario. Estamos ya muy ansiosos porque nos comparta sus saberes sobre esta lengua y sus hablantes. Pero antes de darle la palabra, recordamos un poco la dinámica del seminario. Para quienes nos acompañen por primera vez, tendremos dos rondas de preguntas. La primera a la mitad de la presentación y la segunda al final. Cuando Marta considere que estamos a la mitad, hará la pausa y daremos inicio a la primera ronda de preguntas. Concluida la presentación, tendremos una segunda ronda de preguntas. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Marta. Bienvenida. Ahora sí te doy la palabra. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y hoy voy a hablar un poco acerca del léxico en desuso
espejo etnográfico de la lengua y la cultura tlahuica Otopame. A ver. Sí, ese es el esposo de la presentación. Yo creo que no necesitamos revisar el esposo. Entonces, para empezar, etnografía, ¿qué es etnografía? Es el estudio y la descripción de la cultura de una comunidad desde el método de la observación participante que se realiza durante la convivencia cotidiana en la misma comunidad y desde un enfoque integral o global. Entonces es importante cuando uno está estudiando lengua y cultura que tome en cuenta la etnografía, que son las normas, las costumbres cotidianas de las personas. Por ejemplo, aquí hay una casa tradicional tlahuica. A lo mejor yo quisiera estudiar léxico que tiene que ver con una casa o con cuestiones cotidianas de la comunidad, pues el vocabulario que voy a trabajar a lo mejor es el techo, la puerta, las paredes, los animales que están alrededor. Y algo que es muy interesante en Mesoamérica es que hay una relación muchas veces en las lenguas entre partes del cuerpo y los edificios, o sea, las casas. Por ejemplo, la puerta podría ser la boca. Muchas veces es la palabra que se utiliza para hablar de la puerta es la boca, la ventana es el ojo, el techo es la cabeza, etc. O sea, estamos empezando desde el enfoque etnográfico, pero nos ayuda a profundizar en la misma investigación lingüística. Entonces, la revitalización, si están trabajando una lengua que tiene pocos hablantes o quieren aportar a la revitalización, es importante tomar en cuenta o promover el uso de la lengua en contexto. Y el estudio etnográfico de una comunidad se enfoca en la vida cotidiana desde la perspectiva de los miembros de la comunidad. Entiendo que ese seminario es un seminario antropológico, entonces aunque esos son enfoques, son conceptos que tienen bastantes años, serán 50 años, que se hace la distinción entre el enfoque ético y el enfoque émico. El enfoque ético es tomar en cuenta lo que es la forma de ver de su mundo y de los contextos culturales desde ellos mismos. Y el ético es qué es lo que yo veo como externo al grupo, como investigador, y muchas veces la razón que la razón que preferimos el enfoque émico es porque el externo al grupo en un primer momento, y puede ser que siempre, interpreta de una forma equivocada, ¿sí? Desde lo lingüístico hasta lo cultural. En situaciones de pérdida de lengua y cultura es útil el método etnográfico para acercarse a la lengua y sus hablantes en su uso cotidiano, el bilingüismo y el uso lingüístico en contextos culturalmente relevantes. Por ejemplo, el estudio etnográfico del parentesco. Los términos de parentesco en tlahuica son Huatá, mi padre, Huañé, mi mamá, Huepcultzi, mi tío, Hueptumini, Tumni, mi tía, Hueplichú, mi hermana o mi hermano, y se ve simplemente aquí con los términos de parentesco, que en esa lengua no hay una distinción de género. Hueplichú puede referirse al hermano o la hermana, a menos de que sean conceptos o sean términos específicos, como Hueptumá, mi marido, Huepchú, mi esposa, Tundu, mi hijo, Munda, mi hija, etc. Y también se nota aquí que Websubrino es un término que fue adoptado por el español. ¿Sí? Websubrino o websubrina, y ahí mismo están incorporando el género porque es algo que adoptaron del español, etcétera. Entonces,
uno podría estudiar los términos de parentesco, el léxico del parentesco de una familia tlahuica para entender cómo es la organización social y qué tipo de relaciones existen entre los miembros de la familia extensa y la familia nada más de la madre, el padre y los hijos. Y ese también es un método para estudiar el desplazamiento lingüístico, porque uno va, una alumna mía trabajó el tema del parentesco y fue preguntándoles quiénes eran los que todavía eran hablantes para ver qué tipo de transmisión se daba de una generación a la siguiente. ¿Sí? La etnografía es la descripción de la cultura a través de la lengua tlahuica. Entonces, pero en cualquier estudio, si ustedes quieren hacer un estudio en donde se parte de la etnografía, se pregunta, ¿quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cómo lo están diciendo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Y en qué contextos? Todos estas preguntas son importantes para contextualizar, perdón. Aquí tenemos una foto de los delegados de la comunidad de San Juan Atzingo. Ellos están en la iglesia, están solicitando permiso en un tlatol, el tlatol tlahuica, que es su habla ritual, que ya son muy pocos que lo manejan. Algunos de estos señores ya son fallecidos, para entrar a la iglesia y descansar con las varas de justicia. Entonces ya ven que cualquier de estos objetos o cualquier de estos puntos de partida nos sirve para ir reconstruyendo un contexto etnográfico y también reconstruir o recuperar léxico. La vitalidad de una lengua. ¿Qué es la vitalidad del lenguaje, de una lengua? Pues tiene que ver con el uso de la lengua como medio de comunicación en diferentes contextos sociales y con diferentes funciones. El indicio más importante es el uso cotidiano del idioma en el hogar como lengua materna. Y se considera vital o viable una lengua que en todas las generaciones de hablantes se utiliza en todos los contextos. En cuanto a la lengua tlahuica, los más jóvenes, no están adquiriendo la lengua. Los que están adquiriendo la lengua, por lo general, son personas que están adquiriendo la lengua como segunda lengua. Entonces, y los hablantes que fueron monolingües son todos ancianos. Ahora, ¿cuáles son los factores principales de la vitalidad de la lengua? Pues esa es una lista diseñado a partir de un trabajo de diferentes investigadores de la UNESCO y hay distintos... Hay diferentes grupos que tienen su lista, pero esa es la lista más común, yo creo. Uno sería la transmisión intergeneracional de la lengua. Si se está transmitiendo de una generación a la otra generación, eso es positivo. El número absoluto de hablantes es también positivo para la vitalidad. El porcentaje de hablantes de la población total es muy importante. Y las tendencias de uso de la lengua en los dominios existentes. Una lengua vital se va a utilizar en todos los contextos de uso de esta cultura o de este grupo. Y una respuesta hacia nuevos dominios y medios, además de materiales educativos y para la alfabetización. El desplazamiento y recuperación de vocabulario. Cuando el investigador busca recuperar el léxico o vocabulario que se relaciona con cierto tema, debe solicitar la ayuda de un experto o especialista en ese tema. Por ejemplo, un tlachiquero para estudiar el pulque y el maguey, o para estudiar la elaboración del pulque, un recolector de plantas medicinales,
una persona experta en honguear, una tejedora, una hablante que vende nopal, etc. Esos son solamente algunos ejemplos. Aquí tenemos una foto de un tlachiquero, Tlahuica, de San Juan Atzingo, y se ve la bota que tiene, que antiguamente se utilizaba una bota, por lo general del borrego, pero hoy en día, pues los que sí elaboran el pulque utilizan un garrafón de plástico. Y el acocote que está aquí y su, ¿cómo se llama? Raspador para raspar el maguey para sacar el aguamiel. Aquí lo vemos un poco más grande, el acocote, el raspador. Aquí tenemos una foto de la extracción de aguamiel para la producción del pulque, que viene, esta foto la tomé del Atlas Etnográfico del Estado de México. Esos son solamente unos ejemplos de campos semánticos en donde sería importante recuperar el léxico que pertenece a ese campo. Aquí es Ñechopia Cacó, y este es un joven que es recolector de hongos tlahuicas. En la época de hongos, su familia, su mamá, su papá y su hermana, los 4 recolectan toda la semana ahí en región del bosque de los tlahuicas. Pero además de ser recolector de hongos, él ya tiene su licenciatura en lengua y cultura de la Universidad Intercultural del Estado de México. Entonces, aquí nosotros tenemos un seminario permanente Tlahuica y hemos trabajado temas de lengua y cultura en la última década, y uno de los productos de este trabajo del seminario es Ñechopia Cacó, una estrategia de revitalización de la lengua y la cultura tlahuica. Entonces, en ese caso, empezamos con términos de los nombres de los hongos, hicimos visitas al bosque para honguear en cada época de lluvias, para tratar de recolectar una cantidad mayor de hongos con diferentes nombres. Y en ese libro trabajamos el medio ambiente. O sea, ese es un trabajo, además de que es etnográfico, es interdisciplinario porque trabaja la cuestión de la biología, el ecosistema, recetas culinarias, cómo se forman las palabras morfológicamente en Tlahuica, cómo hacer diálogos, el alfabeto, etc. Entonces, ese se publicó en 2019. Ahora, el vocabulario, o sea, el léxico. El vocabulario es el punto de partida para todo tipo de actividades intelectuales, desde la consulta de palabras, las correspondencias de palabras en lenguas emparentadas, la identificación de palabras adoptadas de otros idiomas, etc. O sea, el léxico estamos hablando del léxico como punto de partida, porque lo que realmente es nuestra meta es la estructura completa del idioma, por supuesto, desde los sonidos en la fonética de la fonología, la morfología, que es la formación de las palabras, sintaxis, cómo es la estructura, la cadena de las palabras en las oraciones, discurso, pragmática, semántica, por supuesto, nos interesa todo. Pero para empezar se puede partir del vocabulario, y también con una lengua que está en vías de desplazamiento o que una lengua que tiene pocos hablantes, es importante tratar de recuperar el léxico que está cayendo en desuso. Entonces, puede aportar a estudios históricos, sociolingüísticos, dialectología, el estudio de la variación, etnografía semántica, morfosintaxis y sintaxis. Por ejemplo, el estudio de la toponimia, los nombres de los lugares.
casi nadie sabe los nombres de los lugares en Tlahuica. Y hace muchos años fui al Toto a trabajar con un señor, pues ya no vive, que tenía mucho conocimiento acerca de los nombres del lugar. Y después con una señora que tampoco vive ahora. Lo comento porque pues esos expertos cuando ya no están entre nosotros, pues ellos llevaron todo ese conocimiento, y si no tenemos con quién, pues ¿cómo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a conocer ese vocabulario? Pues entre los dos, entre estas dos personas, primero con doña Nati hicimos una caminata por la región Tlahuica y fuimos nombrando los diferentes lugares. Y luego ella, doña Nati, fue conmigo a visitar al señor que vivía en el Toto, y pues empezamos a hacer un croquis, una especie de mapa de los lugares, y pusimos los nombres en Tlahuica de los topónimos de la región Tlahuica. Y eso es importante porque si hay nombre en el idioma, es porque ese lugar tiene alguna importancia para el grupo. Puede ser que esa es la extensión de su territorio, o podría ser también que son nombres que pertenecen a rutas de peregrinaciones, o que también son los nombres de lugares que tienen importancia para estas personas en cuanto a comercio, o en cuanto a donde viven sus compadres, que tal vez de otros grupos, porque entre los tlahuicas han comentado que ellos tenían compadres en Morelos, en lugares que son lugares de habla náhuatl, ¿verdad? También disponer de un vocabulario es un logro, ya que en algunos casos todavía existe discusión acerca del uso de ciertas grafías en el deletreo ortográfico de las lenguas. Cómo escribir una palabra debe ser accesible desde el uso mismo y desde la identidad lingüística del hablante. El vocabulario es incentivo para mayor uso de las lenguas y establece la base para elaborar y usar la escritura de estas lenguas por parte de los alumnos y hablantes. En estas últimas fechas, bueno, el trabajo para hacer un alfabeto y ortografía de la lengua tlahuica, y pues yo creo que empezó antes de los años 70 del siglo pasado, porque me acuerdo de una publicación de un grupo de hablantes, no me acuerdo de qué instancia gubernamental, pero ellos empezaron a hacer ese trabajo de diseñar un alfabeto. Entonces, pero en fechas últimas, los últimos 2-3 años, se retomó. Bueno, nosotros lo hemos trabajado muchas veces entre tratar de decidir cuál es el símbolo que se va a utilizar para aspiradas, para palatalizadas, para ¿cómo se llama? Sonidos que se ensordecen, o para vocales que son especialmente las altas y las centrales. Entonces, pues se tiene que consensar, y pues eso lleva tiempo porque cada quien tenemos nuestros gustitos, ¿verdad? Incluso los mazahuas, yo creo que los tlahuicas tienen menos dificultad porque son menos, ¿verdad? Entonces nos reunimos expertos, lingüistas, hablantes, profesores, etcétera, etcétera, y mediante un convenio entre el INALI y la Universidad Intercultural del Estado de México, lograron hacer un alfabeto, y que se reunieron el año pasado, y también a principios de este año lograron juntar los mayordomos de todas las comunidades tlahuicas, que eso sí es la primera vez que ha pasado eso,
para hacer un evento entre la Universidad Intercultural y el INALI para oficializar el alfabeto, y les entregaron a todos los mayordomos un alfabeto enmarcado para llevar a sus comunidades, para llevar a cabo, bueno, cuestiones educativas y para compartir ese alfabeto que ya está consensuado. Entonces, el léxico en desuso, las palabras del vocabulario de una lengua, se introducen, se reemplazan y se cambian de significado con más rapidez que otras partes de una lengua. Pues obviamente, cada vez que estamos en contacto con hablantes de otra lengua o de otra variante, nos va a influir en si nos gusta una palabra, a lo mejor sin pensar, lo vamos a adoptar en nuestra forma de hablar, en nuestro idiolecto o en nuestro dialecto, nuestra variante. En todos los idiomas existen palabras que caen en desuso. Por ejemplo, no sé si es por mi edad, pero ya no escucho tanto chévere o qué otras palabras. No hay muchas palabras que la gente utilizaba en el siglo pasado que ya no se escuchan. Y eso no es indicativo necesariamente de desplazamiento lingüístico, pero en el caso del desplazamiento, en el reemplazo de una lengua por otra lengua, pues eso sí es significativo porque conforme se van desapareciendo o falleciendo hablantes que dominen un campo semántico, por ejemplo, el slachiquero o la tejedora, entonces ya se pierde ese vocabulario. Entonces, algunas palabras cambian además, algunas palabras cambian su significado a través del tiempo. El desuso y el cambio del significado con frecuencia reflejan el cambio social y cultural. Entonces, lengua y cultura son íntimamente relacionadas. Durante el proceso de desplazamiento de una lengua, se desplaza el vocabulario que se usa relacionado con contextos culturales especializados. Por ese motivo, trabajamos el libro, hicimos esa investigación sobre los hongos silvestres, tlahuicas, porque ahora muchísima gente que honguea utiliza los nombres en español. Entonces nosotros queríamos rescatar, pues no me gusta la palabra rescatar, pero queríamos documentar el número un número mayor de nombres de hongos silvestres en Tlahuica. Entonces ese trabajo lo realizamos a partir de como hongueando 7, 8 años. También hay otra joven, Elisette, que hizo su tesis sobre los hongos tlahuicas y también tiene una lista de los nombres en Tlahuica y ella sigue trabajando el tema. Tiene un grupo de personas con quien trabaja y han hecho hasta un cartel y siguen trabajando el tema de los hongos tlahuicas. Entonces, el léxico tlahuica en desuso por campo semántico. La lingüista tlahuica, Rocío Sabino, hizo su tesis de licenciatura en 2011. Su tesis se llama Lengua Tlahuica 2010, contextos socioculturales de vitalidad. Ella estudió en la Universidad Intercultural del Estado de México y en un apartado ella habla del léxico en desuso de su lengua. Ella comenta que el uso de la lengua depende de las actividades diarias de los hablantes. Por ejemplo, es más difícil que los saludos en lengua originaria sean desplazados a consecuencia del uso diario.
mientras que aquellos contextos que usualmente se usan tienden a no usarse por las últimas generaciones. Pues el saludo se ha mantenido bien por muchas personas porque es lo que primero dices cuando tú encuentras a alguien en la calle o cuando vas a la casa de alguien. Siempre dices Hondo Bikilik o Hondo Bik Lahak, Hondo Bik Latwibik. Y pues esa interacción es cotidiana y con todos los hablantes. Entonces ella mostró o muestra 6 de los campos lingüísticos del tlahuica menos usados en la vida diaria de los hablantes. Ella menciona el vocabulario relacionado con la portada de la iglesia, el campo semántico de las enfermedades, el campo semántico de las hierbas medicinales, el campo semántico del pulque, de la mayordomía y del maíz. Aquí tenemos una foto que me mandó esa foto Elvidia Reynoso, que es hablante de tlahuica, y es la elaboración de lo que ellos llaman el monumento de la iglesia en la Semana Santa. Entonces, ese sí, el monumento tiene un vocabulario que se refiere a todas las partes del monumento. Cuando terminan de elaborar el monumento, se pone en la puerta de la iglesia. Entonces, vemos aquí que hay cempasúchil, que hay heno, hay diferentes elementos que son los elementos típicos para la elaboración del monumento. Entonces, el vocabulario que documenta Rocío, que se relaciona con la portada de la iglesia, eso es nada más un ejemplo, porque es seguro que hay mucho más vocabulario que cuetones, que necuetó, ya se ve que eso viene del español, ¿verdad? Shumza, Tejamanil, Njipu, Copal, Shik, Eno, Indobud, Trebol, Shiknda, Lama, Dolot, Cucharita, Shishchunje, Cempasúchil y Shinju, Pericón. Aquí vemos que, o sea, esos son, por eso hablamos de la importancia del léxico y la investigación etnográfica, más bien la contextualización del léxico en su contexto de uso. Ya vemos aquí, eso sí fue en enero cuando vinieron los miembros de las distintas delegaciones a San Juan Atzingo y hubo el evento oficial en el auditorio de bienes comunales y cada uno de estos invitados le dieron su collar de cempasúchil. El cempasúchil es una flor muy importante, sagrada. Y entonces aquí en esa foto están enfrente de bienes comunales y vemos cómo cada uno de estos visitantes importantes tiene su collar de cempasúchil. También aquí encontramos Shishchunje, cempasúchil, que está adornando el teponaztle. El teponaztle es un símbolo de la identidad tlahuica también, que es un tambor que no se sabe exactamente desde cuándo aparece entre los tlahuicas, pero también solamente se sale el teponaztle, lo sacan para ocasiones muy especiales. Y ya ven que el teponaztle tiene su collar de cempasúchil. Shenye, el pericón, que también es una planta muy importante para los tlahuicas. Y yo creo que no solamente para los tlahuicas, se me hace que he leído artículos acerca de la importancia del pericón para otros grupos. Entonces aquí el flor de pericón, a ver, tengo las fotos al lado. En septiembre, cuando crece el maizal, se enflora
La milpa con el oloroso pericón en forma de cruz para que no entra el diablo a la milpa. Después del mediodía, cada 29 de septiembre, pasa el diablo y se revuelca en las milpas. El vínculo de la flor y el santo se establece con base en la lectura que esta planta ha suscitado en un largo proceso histórico. El periodo de crecimiento es casi paralelo al ciclo agrícola del maíz. Su naturaleza caliente adquiere un enorme poder para atacar las fuerzas frías y malignas representadas por el demonio. El lenguaje simbólico que se desarrolla a través de su aroma y su color amarillo son los factores principales que favorecieron la estrecha asociación. Ambos continúan enfrentando la eterna batalla contra las fuerzas del mal del diablo que pueden destruir la salud, las cosechas, etc. Viene Dora Sierra, que trabaja en etnohistoria, hizo un estudio sobre el pericón, la flor de pericón. Y esa cita viene de su trabajo, pero citado por Reyes Álvarez Favela, que también es un antropólogo social que hizo un estudio muy largo sobre la etnografía de los tlahuicas. Y aquí esa foto no es muy buena, pero es una foto de la cruz de pericón que se menciona en la cita anterior. En la milpa, ya ven que aquí está la crucecita para proteger la milpa del diablo. Ahora, aquí viene el vocabulario en desuso relacionado con el maíz que Sabino Nava registró en su tesis, musha elote, he musha tascal, he musha tamal de elote, chu mazorca en lechu elote, me tortilla candy tamal. Bueno, primero son los distintos tipos de maíz, ¿verdad? Y luego son los productos que se elaboran con la maíz, que me tortilla candy tamal, chichech, hoja de maíz, chichu, zacate, shinjech, cabello de mazorca, dachu, maíz, chanduchu, tamo. Y luego ship, shoch, espiga, nzatu, gusano de maíz, chopa, hondo de maíz o huitlacoche, etc. Ahora tenemos una foto que se tomó en San Juan Atzingo. Es un sendero que pasa por la milpa y también vemos al fondo un maguey. Entonces todo eso es importante, o sea, la milpa, el maíz, el maguey, son elementos importantes del ecosistema y de la vida de subsistencia de los tlahuicas. Rescate del léxico, comunicarse, expresarse, dialogar, se realiza al enunciar, producir palabras que componen oraciones y discurso en la cadena del habla. Aquí estamos repitiendo el hecho de que se trabaja el léxico, pero la meta es la comunicación comunicativa, ¿verdad? Y la recopilación y rescate del vocabulario nos permite construir oraciones y poder formar la base para un proceso de recuperación de contextos culturales lingüísticos en desuso. Ahora, no sé qué. Aquí tenemos el campo semántico del arte textil. Yo creo que podemos parar aquí unos minutos para preguntas y luego seguirle. ¿Les parece? De acuerdo, gracias, Marta. Ujú. Bueno, pues entonces inauguramos la primera ronda de preguntas. Pueden levantar su mano con las reacciones y nosotros les damos la palabra. Gaby, ya están, pueden abrir sus micrófonos si está habilitado el chat. Lo voy a habilitar en este momento. Ujú. Ok.
Ok, perfecto. También por medio del chat pueden hacernos llegar sus preguntas. Listo. Gracias. Y tenemos Gabriela de la Cruz, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Hola, doctora. Yo Hola. tengo algunas preguntas, quizás se van a contestar más tarde o no, no estoy segura, pero bueno, estas son mis dudas. Yo quisiera saber usted cómo definiría la diferencia entre un léxico o si un léxico, una lista de vocabulario, un vocabulario y un diccionario. Si estas diferencias las basamos en el contenido que se incluye tanto en el vocabulario como en el diccionario. Y también me pregunto si en el caso de los préstamos que son adaptados a la lengua, como lo que mencionaba usted sobre creo que era sobrino y sobrina, si estos casos se deben incluir también en los léxicos cuando son préstamos e indicarse, o en los vocabularios e indicarse ahí que son préstamos y debemos marcar también los cambios que han sufrido estos términos o indicar, por ejemplo, que son préstamos. Algunos préstamos son más claros que otros y es fácil notar que es un préstamo al español, pero algunos otros no son tan claros o vienen de otras lenguas colindantes, con este caso con el tlahuica. Y, y bueno, una pregunta relacionada a esto, ¿cuánta información debemos incluir en los diccionarios? Sé que esto depende también del público al que va dirigido, pero ¿cuánto es mucho para incluir en un diccionario o en un, sí, en un diccionario en general? Porque estaba viendo lo del tema de los topónimos que usted menciona y me preguntaba si en estos, hasta dónde, cuánta información sería necesario recabar para que sea importante, no nada más para el hablante, sino también para el que aprende la lengua como segunda lengua o para el investigador. Ujú. Gracias. Bueno, un vocabulario es más limitado que un diccionario. Puede ser que sea un vocabulario breve o un léxico breve. Yo creo que si es para los hablantes no le vas a poner nombre léxico, le vas a poner vocabulario. Y puedes hacerlo a partir de campos semánticos, o lo puedes hacer con textos culturales, o lo puedes hacer en orden alfabético. Y yo creo que lo mejor es tenerlo bilingüe con español y con también la lengua, porque a veces no sabemos, a veces queremos saber cómo se dice en español, y a veces queremos saber cómo se dice en tlahuico o en la lengua originaria. Entonces yo creo que depende qué es tu meta. Y yo pienso que todas las formas son relevantes porque, por ejemplo, entre los tlahuicas, Elvidia Reynoso empezó con un vocabulario, y ese vocabulario ha sido muy útil para los investigadores y también para los hablantes. Cuando estamos, a ver si contesto todas las preguntas, pienso que también si estás haciendo un diccionario, puedes, bueno, es mucho más amplio un diccionario, ¿verdad? Y depende cuánta información la quieres poner. También yo pienso que a menos de que sea un diccionario solamente para hablantes y de una lengua vital, entonces podría ser un diccionario monolingüe, como el diccionario monolingüe que hizo Eval Hecking para el otomí. Él sí hizo un diccionario monolingüe. Pero por lo general si quieres tener un público mayor, que sea también para nosotros que somos lingüistas o somos profesores, no somos hablantes, sería de más utilidad tener un diccionario bilingüe, ¿verdad? O hasta multilingüe si quieres. Y cuando es un diccionario, yo creo que tendría que llevar el tipo de palabra que es, si es un verbo, si es un sustantivo. Si quieres, también puedes indicar si es una palabra adoptada. Yo no sé si eso es tan necesario,
porque como acabas de mencionar, cuando se nota que viene la palabra del español, por ejemplo, sobrino, por lo general tenemos la idea de que cuando es un término más transparente, es que su adopción es más reciente, ¿verdad? Porque tenemos palabras, siliwesh, que quiere decir pantalones, pues viene de la época colonial, viene del español, pero de un tipo de pantalón que utilizaban los españoles en aquella época. Pero si tú ves esa palabra siliwesh, no vas a saber que no es la Wicca, ¿verdad? Entonces, o ntumi es la palabra para dinero, que viene también de la palabra tomi del español de la colonia. Entonces hay muchas palabras que son así, que no son transparentes, que se indica el momento histórico o la época histórica en cuando estuvo adoptado por la lengua originaria, porque eran conceptos que no se tenían. Entonces, también pienso que hay un diccionario para que sea, hay que siempre pensar en cuánto tiempo tienes, porque el diccionario otomí del Valle del Mezquital, cuando empezaron ese diccionario que fue revisado por Doris Bartholomew en la última década, estos señores otomíes eran chavos y cuando terminaron el diccionario ya eran viejitos. Se ve la foto de estas personas en el diccionario, lo tengo aquí, pero no quiero tomar el tiempo para ir a buscarlo. Pero si tú quieres algo que es útil y que lo puedes empezar a utilizar en un año o en 2 años, pues empieza con tu vocabulario y podría ser un vocabulario semántico o puede ser simplemente un vocabulario que es en orden alfabético. Y si quieres, si es tan fácil, también si estás utilizando uno de estos programas como los de lingüístico de verano, que facilita el ordenamiento de los elementos del diccionario del vocabulario, pues puedes automáticamente ponerle sustantivo y verbo, adjetivo, etcétera. Bueno, eso de los adjetivos y los adverbios también es un problema porque no se sabe en el idioma exactamente cuál es su función gramatical. Pienso que una meta es siempre poner una oración en donde se utiliza el elemento léxico, la palabra del vocabulario, para que tengas tú una idea de cómo se utiliza. Y lo mejor es que sea una oración de tipo cultural. Por ejemplo, en estos diccionarios del otomí, del lingüístico de verano que revisó Doris, que ahora también está el de la sierra, que fueron muchos años de trabajo, pero ellos tienen muchos ejemplos que son ejemplos culturales. Entonces, también si tú eres maestro y estás trabajando ese tema en antropología o en lingüística, puedes agarrar cualquiera de esos diccionarios y decir, elige un campo semántico y busca en el diccionario todos los términos que tienen que ver con ese campo semántico. Es divertido, muy divertido y da una idea de cómo es la cultura de ese grupo y qué tipo de vocabulario utilicen dentro de este campo semántico. Entonces, a ver, ¿qué otra pregunta me hiciste? Gabriela de la Creo Cruz. que en general esas fueron todas las preguntas. Uh-huh. ¿Alguna de otra olvidé mencionar. Tú haces un vocabulario, un primer acercamiento a un diccionario, no es el final, se sigue trabajando. Entonces, lo que tú tienes desde el principio lo puedes ofrecer y lo puedes ir aumentando
Y bonito es trabajar con hablantes, ir aumentando los campos semánticos, tu vocabulario y tu diccionario, de acuerdo con lo que ellos quieren aportar o lo que ellos saben. Y personas que son expertos en diferentes áreas de su cultura. Porque no todo el mundo sabe acerca de el tejido, no todo el mundo sabe acerca de la elaboración del pulque o qué sé yo para la lengua que estás estudiando. Cierto, gracias. Y una última duda, por ejemplo, en el caso del pantalón que usted dijo, si los tlahuicas tienen el término del pantalón el término que usted decía para que usaban los españoles y tienen o el préstamo modificado de pantalón del español actual, ¿usted pondría ambos entonces? ¿O pondría el del, o no? No, yo pongo todo, yo pondría todo. Silihuesh, porque, especialmente porque, pues, no es un vocabulario, no es un diccionario nada más para los ancianos que conocen el término Silihuesh. Yo creo que Silihuesh se aplicó a pantalón de manta, ¿verdad? O el pantalón de aquella época. Y ahorita dirán, no sé, pants, no sé qué es lo que se dice ahora. Pero todo lo que se usa o todo lo que existía. Gracias. De nada. Gracias, Marta. Gracias, Gabriela, por las preguntas. Amanda Delgado y Selena Hernández preguntan dónde se puede conseguir el libro de los hongos. Y El libro de los hongos. Este libro es gratis. Se publicó, es una coedición de la Universidad Intercultural del Estado de México en San Felipe del Progreso y CEDIPIEM, que tiene su sede en Toluca, donde se tiene gratis, es en CEDIPIEM. Entonces, si se comunica con Leonor Cano o con CEDIPIEM y solicita el libro, les regalan el libro. Yo no creo que lo manden. Si lo quiere, tiene que ir a Toluca a buscar el libro. Se llama Ñecho Piecacó, una estrategia de revitalización de la lengua y la cultura tlahuica. Gracias, Marta. CEDIPIEM. ¿Nos podría dejar en la conferencia los datos de la persona a la que hay que contactar? Leonor Cano, voy a buscar. Ajá. O sea, posteriormente o ahorita mismo. No, al final puede ser, o después en un mensaje y nosotros lo compartimos en nuestra página de Facebook. Ok. Gracias. Y también Amanda pregunta si tomas en cuenta frases en tlahuica o solo palabras para la elaboración del vocabulario. ¿Cómo? Si tomas en cuenta frases en tlahuica o solamente palabras para... No, por supuesto. Por supuesto, yo empecé trabajando fonética y fonología, luego morfología y después una gramática, pero y hablo del vocabulario porque para alguien que no sepa el idioma o que quiere adquirir, a lo mejor es más fácil empezar con vocabulario y después ir construyendo diálogos que tienen que ver con ese campo semántico o con ese tipo de vocabulario. Pero obvio, la meta es la comunicación, comunicativa, ¿sí? En donde estás dialogando y hablando, porque ¿de qué te sirve un vocabulario si no está en contexto y no estás hablando? Bueno, pues gracias, Marta. Tenemos una última pregunta de Norma Córdoba, que dice que la vitalidad de una lengua también incluye la clase de renovación, en el sentido de que, por ejemplo, en español hay muchísimas palabras o conceptos que ya no se usan e incluso ya se han olvidado. Yo lo veo muy claro con el vocabulario de las plantas medicinales. En ese sentido, ¿se considera como una pérdida o como una especie de renovación? ¿Cuál sería la renovación? La renovación son palabras nuevas que se refieren a estos objetos o esas plantas, ¿o cómo? Yo realmente no hablo de renovación. El cambio lingüístico es normal.
siempre va a haber cambio en el léxico, va a haber cambio en todo. Va a haber cambio en la forma, en el léxico, en la forma de construir las oraciones, y aún sin contacto lingüístico, porque se introducen nuevos términos. También depende de cómo es la comunidad de habla, porque nos influyen los hablantes que están a nuestro alrededor. Lengua vital o lengua no vital. Entonces, ese puede ser que un joven en su familia le hablan acerca de alguna hierba de una forma, y empieza a utilizar el término que utiliza su mamá o su papá, y luego cuando está hablando con sus amigos utiliza ese término. Entonces los amigos tienen otro término, pero dependiendo de muchas cosas, qué es lo que te gusta, si esa persona es una persona que estimas, entonces a lo mejor empiezas a utilizar el otro término. Lo que sí es común en el cambio de vocabulario es que dicen que hay un periodo en donde existen dos términos para la misma cosa a la vez, y se va como desplazando o cambiando, dándole preferencia a uno de los dos términos, y el otro término se queda sin tanto uso. Y eso lo vemos, por ejemplo, en productos, o sea, alimentos que se compren en el mercado, en el tianguis, que se han hecho estudios de cambio de léxico que se refiere a fruta, verdura, etcétera. Hay un trabajo en estudios de cultura Otopame, pero no me acuerdo en qué año es, en donde se hizo un estudio de cambio de léxico de productos del mercado. Creo que fue en Otomí, o si no, Mazahua. ¿Quedó respondida tu pregunta, Norma? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues gracias, Marta, y gracias a quienes participaron en esta primera ronda. Si están de acuerdo, podemos continuar con la siguiente parte de la presentación. Bueno, ok. Bueno, entonces hemos trabajado en el seminario, y también yo por mi parte, diferentes campos semánticos, y hemos tratado de escoger campos semánticos que se están perdiendo entre los tlahuicas. Todas las señoras antes hacían fajas, y las fajas se usaban debajo de su ropa. Es muy importante la faja, porque la faja te sostiene cuando estás cargando, por ejemplo, leña, o si estás cargando algo pesado, y también después de dar a luz, te ayuda a mantener bien tu estómago, después de haber dado a luz. Entonces nosotros trabajamos el campo semántico del arte textil entre los tlahuicas. Yo compré cuando yo empecé a estudiar el tlahuica o piecacó, sí había algunas señoras que sí hacían todavía las fajas, pero ahorita ya no conozco ninguna. Una señora que creo que todavía vive, pero ya no teje fajas. Entonces, trabajamos ese tema. Entonces, encontramos ese dibujo, esta página, en el Atlas Lingüístico de la Dirección de Lingüística, que fue coordinado por el maestro Manrique, no me acuerdo en qué año. Entonces, buscamos los términos para hilo de lana, malacate, entendí, palo de malacate, y luego también las partes del
del telar, que dos palos que sostienen la urdimbre, dotsi, palo en medio, que va levantando y bajando los hilos, otate, palo para apretar, palo donde enreda el hilo, si, palo con la trama, etcétera. Ahora, aquí, esa es doña Amanda. Esa faja la compré usada como en los años 80, me parece. Entonces, le pedimos a doña Amanda que nos hablara un poco acerca del diseño de la faja para poder, si hubiera posibilidad de recuperar términos en Tlahuica acerca de estos diseños, o por lo menos que nos explicara qué es lo que se encuentra en el diseño de la faja. Entonces, también Aileen había recopilado un testimonio sobre la técnica del tejido de Tlahuica y utilizamos este testimonio para rescatar, ay, qué mala onda. Rescatar es una palabra de moda, ¿verdad? Pero no me gusta utilizar rescatar, porque yo no soy nadie para rescatar nada de nada. Entonces, es como poder registrar, encontrar cuáles son los términos. Entonces, en este testimonio, la señora está diciendo que ya luta, que va. Antes tejíamos mucho. Primero se trasquilan los borregos. Primero, de, shive, etcétera. Entonces, de ahí nos interesaba, bueno, partimos de este texto para clasificar los materiales que se utilizan, las herramientas, las partes del telar en los productos. Por ejemplo, los materiales, la lana, chitsi, y herramientas, espina, partes del telar, los palos y principales de la urdimbre, productos, chihueti, también materiales, chichicamol, espuma, hilo de lana, el borrego, las herramientas, malacate, entundi, el uso y palo del malacate, en zat, hundi, en suba, el peine, shimo, plato para girar el malacate, porque queríamos recuperar ese campo semántico, ya que ya no hay tejedores. Entonces, las partes del telar, los palos principales, en chu, indotsi, vara para separar los hilos, niphu, machete, nit, si, chu, lanzadera, nilmu, bajo o mecapal para sostener el telar, y en laja, chincuete, nilmu, faja, shitsi, cobija. Esas son palabras que encontramos en este texto que recopiló, que grabó Aileen. Y dentro del texto encontramos los verbos que tienen que ver con el campo semántico del tejido. Se trasquila, está cardando, lo lavo, está hilando, lo aplasta, está urdiendo, está espumando, está tejiendo, lo está tendiendo, ya lo acabó, se está secando, anúdalo, está escarmenando, está cosiendo, le quita, le está haciendo nudos. La razón de hacerlo así es si tienes el léxico y tienes el léxico o el vocabulario clasificado, entonces puedes trabajar la producción de diálogos. Y diálogos en donde se está hablando acerca del proceso textil, de cómo se hacen las fajas,
quién hace las fajas, cuáles son los materiales que se utiliza y cuáles son los productos. Aquí esa es una foto más grande del de esa faja, que fue una faja usada en aquella época. Entonces, y esa es la faja que estaba tocando y revisando doña Amanda para ayudarnos a entender los diseños. Esa foto, bueno, ese dibujo también es del Atlas Lingüístico, de la Dirección de Lingüística del INA, y lo menciono porque si a alguien le interesa trabajar la cuestión del tejido, pues ya puede buscar ese atlas y encuentra esos dibujos que son formidables y no necesita tratar de dibujar por su cuenta. Entonces, en Chishu, en Chu, en Dotsi, ni Fa, ni Tu, y Chu, en Chu, ni el Me, en Itube, ni Mtendi. Al reconstruir léxico con base en la morfología de la lengua y comparación de la lengua emparentada más cercana. Ahora, partimos de este testimonio grabado, pero también lo que hicimos es que buscamos en Basalenque, ese es el arte y vocabulario de la lengua matlatzinca vuelto a la castellana, de Fray Diego Basalenque, que es un documento colonial de Matlatzinca. Matlatzinca es la lengua más cercanamente emparentada al Piacaco o Atzinca. Entonces lo que hicimos y queríamos reconstruir el léxico con base en la morfología de la lengua y la comparación de la lengua Matlatzinca. Entonces comparamos Tlahuica con Matlatzinca y comparamos el léxico actual, o lo que se puede hacer es comparar el léxico actual del Matlatzinca con el colonial, pero yo creo que el Matlatzinca actual tampoco tiene todo el vocabulario que existía en la época colonial. Entonces, lo que hicimos es que agarramos nuestro vocabulario actual recuperado desde la estructura morfológica. Y entonces utilizamos pautas para comparar la morfología Matlatzinca y Tlahuica. Mira, Matlatzinca tiene afijos que ya no tiene el Tlahuica. Entonces, comparamos la raíz y diferentes clases de palabras y comparamos la estructura morfológica de Matlatzinca con Tlahuica. Entonces, en Basalenque tenemos palabras para algodón, anudar, atar. Buscamos en todo Basalenque todos los términos que tienen que ver con el tejido. Algodón, anudar, la manta, camisa que usan las indias que llaman huipil, cardar, cardada cosa, carda, cacha, tejido de maguey, cobertor de cama o cosa ancha, copo de algodón, coraza de cuero, cordón, cortarse el hilo. Y aquí esos son los términos que aparecen en el arte y vocabulario de la lengua matlatzinca vuelto a la castellana. Entonces tomamos esos términos y reconstruimos los términos en Tlahuica utilizando la estructura morfológica del Tlahuica actual. Entonces, y buscamos en el vocabulario de Elpidia Reynoso, aquí dice ER, Elpidia Reynoso. Aquí Amanda Zamora, pues ella nos apoyó aquí también para poder reconstruir términos que tienen que ver con el tejido. Ahora, el estudio y recuperación del vocabulario en desuso. Bueno, también hicimos, antes de empezar con eso, también hicimos lo mismo con los campos semánticos de flora y fauna.
utilizamos el arte y vocabulario de la lengua Matlatzinca vuelto a la castellana. Primero hicimos recopilamos todos los términos que pudiéramos del Tlahuica actual o del Piecaco actual. Luego buscamos en Basalenque todos los términos que existen en esta obra colonial y también reconstruimos flora y fauna en Tlahuica utilizando el mismo método, utilizando la fórmula, la estructura morfológica del Tlahuica, comparándolo con el Matlatzinca. Este trabajo está publicado, apenas está publicado en un libro de Alonso Guerrero. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con estudios de la época, estudios otomianos de la época colonial. A lo mejor también lo podría pasar a Glenda después. Okay, el estudio y recuperación del vocabulario en desuso sirve para elaborar diccionarios culturales o una etnografía de la comunidad en lengua originaria con base en campos semánticos. O sea, a lo mejor tu meta es hacer etnografía, pero quieres hacer una etnografía basándote en la lengua y en la cultura. Entonces eso te permite también reconstruir la vida cultural de un grupo. Para la adquisición, aprendizaje de un idioma, la asociación de palabras entre sí en campos semánticos facilita su aprendizaje y uso en contextos comunicativos. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con un experto de lengua y empiezan bueno, yo sé que muchas veces se empieza con la lista de Swadesh de 100 palabras o de 500 palabras, y también hay léxicos o vocabularios que son específicos para diferentes lenguas, porque, por ejemplo, las lenguas mayances tienen otros objetos y contextos culturales que las otopames, por ejemplo, o las yuto nahuas, las yuto aztecas también puede ser que tengan sus propios vocabularios para estudiar, para trabajar, para recuperar o para recolectar información. Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Ya, que cuando estamos trabajando con un experto o estamos estudiando el lenguaje con un experto, es más fácil para ellos y para nosotros estar recordando palabras asociadas en campos semánticos. Si está trabajando el tejido, pues se van a recordar las palabras que tienen que ver con ese campo. O si estás trabajando la cocina, recetas de cocina o herramientas de cocina o instrumentos que se utilizan, se van a recordar más fácilmente porque se asocian. Empiezas con una palabra y luego lo asocian con otra palabra, hierbas medicinales, lo que sea. Entonces, la recuperación o el registro, documentación de vocabulario también sirve de base para el diseño de currícula educativa que expresan conocimientos pertinentes y relevantes a la realidad de los alumnos. Sí, es famoso el ejemplo de los libros de textos para lenguas, en donde los contextos en el siglo pasado eran contextos del español, pero en las últimas décadas se han buscado hacer libros de textos que son pertinentes y relevantes a la realidad de las comunidades. Entonces, puede uno diseñar un currícula educativa que se base en diferentes contextos culturales y te ayuda para elaborar ese apartado o esa lección, el trabajar con campos semánticos que se relacionan con estos contextos culturales.
Ujú. Ahora la investigación etnográfica participativa colaborativa. Ahora, quisiera comentar que los primeros trabajos que yo hice con la lengua tlahuico o piecacó, fueron trabajos de documentación lingüística, fonética, fonología, morfología, gramática. Pero yo creo que sí comenté que ahora para elaborar material educativo, para ofrecer material que es útil para la comunidad y atractivo para la enseñanza o para la adquisición del lenguaje, y es importante contextualizar. Entonces, la investigación etnográfica participativa o colaborativa, o también se llama investigación participativa de acción, es un acercamiento al trabajo de campo que se enfoca o enfatiza el proceso de investigación, tanto como los resultados o el producto. En lo personal, yo he tenido la oportunidad de trabajar con alumnos tlahuicas en la intercultural. Actualmente no trabajo ahí porque ya se formaron tlahuicas que ahora son docentes para esta lengua. Entonces, pero lo que intentamos hacer y lo que hicimos fue formar a los alumnos en trabajo participativo y como investigadores de su propia lengua, dentro de su cultura. O sea, investigadores lingüistas, no todos entraron a la lingüística, pero en las actividades tenían que trabajar lengua con algún experto y también que tenían que trabajar temas de interés para ellos. Por ejemplo, una persona, una alumna tlahuica que trabajaba desarrollo sustentable, le interesaba la cuestión del agua, los recursos, el bosque. Otro que también trabajaba el desarrollo sustentable, trabajaba la cuestión del bosque y de ¿cómo se llama ¿cómo se llama cuando se plantan de nuevo? Ya no me acuerdo. Se plantan de nuevo los árboles en el bosque cada año. ¿Perdón? ¿Reforestar? Reforestación, trabajo de reforestación, gracias. Y también el qué hacer con la basura. Entonces, esos fueron temas que ellos trabajaron, se formaron como investigadores en su propia comunidad y hicieron investigaciones sobre estos temas. Otras personas hicieron investigaciones sobre, pues, lengua y cultura, por ejemplo, historias de vida de miembros de su familia, etcétera. Entonces, la investigación participativa es un acercamiento al trabajo de campo en que se enfoca o enfatiza el mismo proceso de investigación. Es un proceso de formación y estás trabajando el proceso, tanto el proceso como los resultados o el producto. Entonces, y en ese tipo de investigación es en la que el diseño del proyecto de investigación incluye aspectos de interés para la comunidad misma. Entonces, a veces también yo pienso que conviene tener una relación con la misma comunidad. El individuo, el investigador, con la misma comunidad y tal vez con instancias gubernamentales o de instancias como la Universidad Intercultural del Estado de México, el INALI, CEDIPIEM, y apoyarse mutuamente. Entonces, a lo mejor estás en la comunidad y ves que alguien está estudiando tal tema, por ejemplo, de Teponaztli, quieren trabajar eso. Entonces, pues uno puede empezar a apoyar haciendo trabajo sobre el Teponaztli. También actualmente, especialmente desde la pandemia, las cuestiones tecnológicas
trabajos de video, de, ¿cómo se llama? Animación de cuentos. Ahorita estamos trabajando la animación de un cuento sobre el colibrí, que también es un símbolo importante para los tlahuicas. Entonces, buscar cómo hacer una conjunción de intereses y apoyar. La comunidad participa en las decisiones del proyecto, en el proceso de la recolección de datos de manera activa. Las actividades descritas contribuyen a la autogestión de las participaciones y de la comunidad. Por ejemplo, si se propone hacer una investigación sobre algo que les interesa y se ve el proceso, se comparte el proceso de la investigación y luego se ve el producto, entonces pues contribuye a la autogestión del alumno, de los participantes, y la comunidad también comparte y ve pues que tú estás participando en un proceso que tiene un producto que es útil para la comunidad. También emprender medidas encaminadas a la revitalización de la lengua y la cultura. Entonces, el léxico en desuso, espejo etnográfico de la lengua y cultura. El propósito de esta presentación ha sido mostrar cómo el léxico en desuso contextualizado sirve como un espejo etnográfico de la lengua y la cultura tlahuica Otomami. Y si quisiera repetir que la meta no es el vocabulario, no es el léxico, pero es un punto de partida. La meta es la comunicación comunicativa. Pero si tú tienes a personas que no saben, quieren adquirir la lengua como segunda lengua, o incluso no tienen tanta interés, pero los quieres sensibilizar, los quieres involucrar en un proceso en donde ellos se dan cuenta de la fascinación de la lingüística, ¿verdad? Porque es fascinante descubrir la estructura de las palabras y también las cuestiones culturales de tu cultura. Yo creo que desde antes no sabemos o tal vez no apreciamos la riqueza cultural que tenemos o la riqueza lingüística que tenemos, que dominamos. Entonces, ese proceso de investigación en donde también queremos recuperar léxico en desuso, aporta a una formación y una sensibilización y un registro que nos permite profundizar en los estudios de la lengua y cultura, y no solamente de lenguas en vías de desplazamiento, en cualquier lengua. Y me parece que es todo. Sé tú. En voto sech. Bravo, muchas gracias, Marta. Un trabajo súper interesante. A mí me gusta sobre todo cómo han trabajado, cómo han trabajado en conjunto con la comunidad y cómo además es un trabajo pues interdisciplinario. Entonces, felicidades y muchas gracias por haber venido. Abrimos espacio para una siguiente ronda. ¿Puedo comentar otra cosa? El año pasado hicimos un video de la recolecta de hongos con Miguel Ángel, que es técnico y es productor de Lina, y filmamos una hongueada con una familia que honguean todos los años, y ese video se encuentra en YouTube, en el Facebook de la Dirección de Lingüística de Lina, y se llama Ñecho Piecacó, Ñecho Piecacó, hongueando en región tlahuica. Es como una actividad después de hacer el libro. Pues lo vamos a buscar y lo vamos a compartir.
Muchas gracias. También hay una página que se llama Hongueras Piecajó. No sé si sean mujeres que trabajen con... ¿Cómo se llama? Hongueras Piecajó. Ese es la página de Elisette, que la alumna que mencioné, que hizo una tesis. Yo no fui la directora, fue una tesis que creo que dirigió Elda Aldazoro, que es especialista en ecosistemas, y es una tesis estupenda sobre los hongos en Tlahuica. Ujú. Es de la Universidad Intercultural del Estado de México, y ella tiene todo creo que tiene una página, tiene visitas para honguear, muchas cosas. Pues mucho material que conseguir. Gracias, Marta, de Ujú. nuevo, y esperamos sus preguntas. Si gustan levantar la mano o compartirnos sus preguntas o comentarios por el chat, bienvenidos. Yo hace un momento les dejé la referencia completa del trabajo en conjunto con Aileen sobre el léxico Matlatzinca, ya está aquí en el chat, y el sitio del Atlas Etnográfico de Lina. Y tenemos una mano levantada. Atsiri, por favor. Atsiri, ¿quieres abrir tu micrófono o prefieres preguntar por el chat? Ay, buenas tardes. Es que no podía activar mi micrófono. Eh, sí, buenas tardes. A mí me interesa preguntar, digamos, cómo se puede, o sea, el léxico en desuso se puede reintroducir o cómo se puede como compartir estos saberes con, digamos, las nuevas. Pues yo creo que tendrías que trabajar. Bueno, primero puedes hacer un vocabulario, o puedes hacer talleres, o puedes y compartir el vocabulario con los que están adquiriendo la lengua como segunda lengua, o puedes también hacer un trabajo de relacionar lengua y cultura. O sea, dentro, como comentamos, que buscas buscas reconstruir o registrar el vocabulario en desuso y contextualizarlo, porque lo relevante es adquirir un léxico en movimiento, ¿verdad? Un léxico en un contexto en donde se utiliza. Entonces yo creo que tendrías que a lo mejor tener un taller de elaboración de fajas en donde se utiliza ese vocabulario con las actividades de aprender cómo elaborar las fajas, o un bordado, qué sé yo, depende de la cultura y la lengua. O por ejemplo, si es cuestión de elaboración del pulque, entonces con un pulquero trabajar la cuestión de la elaboración del pulque, en donde tienes tú el léxico que se utiliza, el vocabulario que se utiliza con la elaboración de pulque, y también puedes añadir, por ejemplo, cuentos que tienen que ver con el pulque, porque o también hay un rezo al pulque en donde se habla el ser que está tomando el pulque, le está hablando al pulque y dice: seas bueno conmigo, no me hagas caer, no me hagas emborrachar. Eh, entonces combinar el vocabulario también, ir a raspar con la persona y que vayan conversando, vas conversando, construyendo el diálogo que tiene que ver con esta actividad, esta práctica social, esta práctica cultural. Y también introducirte a si hay cuentos acerca de personas cosas que le hayan pasado cuando están ahí haciendo la raspa,
o si hay cuentos, está el rezo, todo lo que tiene que ver con ese campo semántico. Yo creo que el vocabulario es nada más el punto de partida, y si lo quieres recuperar o lo quieres llevar a las generaciones más jóvenes, entonces le tienes que contextualizar y tienes que hacer un taller, o lo tienes que tener como una lección o un componente de tu currícula. Ok, muchas gracias. De nada. Tende kitndo mutenyu. No se escucha, Glenda. Sí, ya cerré mi micrófono, perdón. Tenemos una pregunta de Selene Hernández. Adelante, Selene. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera preguntarle si tuviera una sugerencia para los casos de los nombres de lugares en toponimia. Uno de mis alumnos está registrando nombres de lugares en una región de Michoacán, en Purépecha. ¿Purépecha? Sí, en Purépecha. Y tenemos una, o sea, él tiene una pregunta y que creo que a lo mejor con toda su experiencia nos podría sugerir algo. Hay casos en el que los nombres de lugares, un nombre de lugar está en desuso, pero el otro no, o sea, un lugar tiene dos nombres. Y tenemos casos como, hay un lugar que tenía un nombre X porque había, no recuerdo ahora exactamente, porque había un árbol ahí y tenía un nombre por ese árbol que estaba, pero ahora el árbol ya no existe, entonces ya le pusieron otro nombre a ese lugar. Entonces los dos nombres, uno no se usa porque el árbol ya no existe y el otro sí, es decir, el nombre nuevo. Ese es un caso. Y el otro es, por ejemplo, que como el lago se está secando, y se va yendo el agua hacia más adentro, tenemos casos en donde partes de esa región donde no se veía el fondo del lago, tenía un nombre, pero conforme se ha ido yendo el agua, le han ido llamando de otra manera. Entonces ya no se usa el otro nombre porque ya no hay agua, ¿no? O sea, ya no hay agua en ese lugar. Ajá. Entonces, ¿tiene alguna sugerencia para registrar este tipo de casos? Porque un nombre de lugar ya no se usa y el otro sí, el nuevo. Entonces, no sé si tendría alguna sugerencia para estos casos y muchas gracias. Pues sí, yo creo que lo que podrían hacer, bueno, primero quisiera comentar algo de los tlahuicas. En la región tlahuica también tiene nombres para estos lugares, nombres en tlahuica y luego nombres en mexica, en náhuatl, porque ellos dominaron, ellos llegaron, dominaron, entonces pusieron todos los nombres en náhuatl. Y luego también tienen los nombres en español. Entonces, en el caso que tú mencionas, pues yo haría un mapeo de, puedes hacer un solo mapa y puedes tal vez poner en paréntesis el nombre que está en desuso y el nombre actual, pero mapearlo. Incluso hasta puedes usar Google Maps. Si los nombres están en español, ubicas, pero ojo, no siempre el nombre en el idioma corresponde al lugar en el mapa Google en español. Entonces hay que tener mucho cuidado para no estar tomando como un hecho que es el mismo lugar. Entonces, y también en muchos casos no cambian el nombre, o sea, el nombre de lugar es el Tule, en lengua indígena, pero no hay ningún Tule, ¿verdad? Es porque quiere decir que hubo Tules ahí antes, o tiene algo que ver con Tules, algún acontecimiento. Entonces, puedes buscar, mapear con los hablantes estos dos nombres y tener una forma de indicar que es el término en desuso. Yo no dejaría el que está en desuso, pondría todos los nombres o pondría una explicación. Si hay otros idiomas, entonces también pondría una explicación o poner otro mapa en donde aparecen los nombres de otro idioma.
Ujú. Ok, le agradezco Sí, muchísimo. pues que sea bonito porque y además más información mejor, ¿no? Más útil. Claro, por supuesto. Muchísimas Ah, gracias. de nada. Gracias, Marta. Gracias, Elena. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Mientras se animan, les comparto el enlace a la tesis que comentaba Marta sobre hongos, que no es de lingüística, pero que es buenísima. Ahí está. Parece que está disponible toda completa, por si la quieren consultar. Olvidé comentar lo de neologismos, los neologismos, que hoy en día, pues desde que el INALI empezó a promover las traducciones, ¿verdad? De cuestiones como leyes de la Constitución y otros documentos. Entonces, se han ido construyendo palabras nuevas, neologismos, que corresponden a objetos y de conceptos que no existían en estas lenguas. Y un ejemplo que se ha hecho en la Universidad Intercultural del Estado de México, porque es una universidad que trabaja 5 lenguas, trabaja en el Mazahua, Otomí, Matlatzinca, Tlahuica y también Náhuatl. Incluso hay un profesor de tiempo completo que es mixteco, pero ellos en los primeros años trabajaron neologismos para nombrar todas las salas, la clínica, el auditorio, y utilizar el baño, la dirección, la biblioteca, el centro de documentación. Entonces, en esta universidad encuentras todos los nombres, neologismos, nombres nuevos, nombres que se diseñaron con base en palabras de las mismas lenguas para referirse a todos los espacios de la universidad. Y luego un trabajo posterior fue la señalética en la comunidad de San Juanatzingo. Ese trabajo lo trabajamos varios años también, de nombrar las calles, poner carteles en las calles. Los carteles o los señales fueron proporcionados por el INALI, pero la investigación se empezó a hacer en la Universidad Intercultural del Estado de México. Entonces, enfrente del auditorio de bienes comunales está el nombre, en Tlahuica, en la delegación, en las calles, en muchos lugares hay señalética en lengua originaria. Y estos son, en muchos casos, son neologismos, son palabras que fueron elaborados con base en la estructura de la lengua. Muy interesante, gracias, Marta. Tenemos una pregunta de Amanda. Por favor, Amanda. Hola, bueno, muchas gracias, Marta. Me encantó tu presentación, es así. Me dejó Hola, Amanda. muy emocionada. Hola, bebé. Trabajo. Mi pregunta son dos, creo. La primera es desde mi ignorancia con la Wicca, obviamente, ¿qué haces con la variación dialectal? ¿Qué decides ahí? Y la segunda sería acerca de, digo, lo has mencionado, pero ¿cómo tomas la decisión del léxico transgeneracional? ¿No? O sea, ¿cuál sí vas a poner? Porque eso es como a lo que yo me he estado como enfrentando. Estoy tratando también de hacer algo sobre las fiestas, un vocabulario sobre las fiestas yocotanes. Entonces, me gustaría saber tus decisiones. Bueno, para empezar, no hay mucha variación dialectal entre el Tlahuica porque son pequeñas comunidades y están cercanas entre sí. Sí, en alguna época había algunas palabras que utilizaban hombres y otras que utilizaban mujeres, pero en general no hay gran variación dialectal, ¿verdad?
Pero lo que se podría hacer es que hay un vocabulario muy bonito del náhuatl hecho por Marcelino Hernández, y en su vocabulario tiene los nombres de los pueblos y columnas, y tiene la palabra, y en cada columna la palabra que corresponde a cada una de las comunidades en donde hay distinción, hay una variación en cuanto al léxico. Esa es una forma que se puede hacer. No sé si me estabas preguntando de cómo presentarlo o cómo hacer la dialectología o... Sí, como cuáles habían sido tus decisiones de presentarlo, no presentarlo, cómo presentarlo, no, si la Yo gente había presentaré a tomado, porque a todo, veces, ok, perdón. sí, no, porque luego también la gente que dice, bueno, quiere tomar la decisión de tomar a un pueblo, ¿no? O como el representante, por así decirlo, ¿no? Entonces quería saber cuál Ah, había sido tu experiencia. pues yo he trabajado en las distintas comunidades, pero repito, no hay gran variación dialectal y depende qué es lo que quieres hacer. Si quieres empezar con una sola comunidad o tu meta es hacer dialectología, entonces pues yo creo que empezaría yo con un vocabulario, un solo vocabulario, y utilizar ese vocabulario y hacer la visita a las distintas comunidades y recopilar el vocabulario en cada una de las comunidades y ver, pero con varias personas, porque sabemos que hay idiolectos. Entonces, la forma de hablar de una persona no necesariamente es la forma de hablar de otra persona. Entonces, a lo mejor con un anciano, con un hombre, con una mujer, no sé, con 3, 4 personas en cada comunidad, mínimo, y tener bien identificados sus rasgos que son rasgos característicos. Y luego si estás haciendo dialectología, entonces ir a otra comunidad y recopilar o recolectar esas mismas palabras. Y después, cuando hayas terminado de trabajar varias comunidades, bueno, el lingüista empieza a analizar desde la primera palabra. Entonces, hasta cuando ya tienes 5 o 6 palabras, ya te estás haciendo una idea de cómo es la fonética, fonología y la morfología. Entonces, cada vez que recopilas otra palabra o registras otra cosa, estás viendo si entra en la hipótesis mental que tú tienes acerca de lo que estás recolectando. Entonces, pero si estás haciendo dialectología, tendrás que ir a las distintas comunidades, pero para controlar el material, tendrás que registrar el mismo léxico, y probablemente te convendría tener un cuento típico, tradicional en esa lengua, que la mayoría de la gente sabe, y grabar esto en cada una de las comunidades y ver también en qué hay diferencias entre las variantes. No sé si tú estás tratando de hacer una dialectología. Y también, No. bueno, con ancianos y con gente más joven para comparar, porque pues el dominio es menos con los más jóvenes, o es diferente. Si es una lengua vital, puede que sea No, diferente. justo esa es como la problemática, ¿no? Que me encuentro. Tengo vocabulario transgeneracional también, entonces las decisiones obviamente sería tomar a lo mejor la de los más ancianos, pero también la que más se usa es obviamente la de los adultos, ¿no? Entonces quería como que saber cómo tú habías tomado esa decisión o qué era lo que te motivaba para tomar ciertas decisiones, ¿no? Pues yo empezaría con los ancianos porque desafortunadamente
en la pandemia, muchas personas hablantes han fallecido por COVID, por edad, por consecuencias de enfermedades. Entonces, con tus ancianos primero, porque tú no sabes si mañana van a estar. El año pasado me fallecieron 2 personas. Qué feo suena, ¿no? No meses. Es que fallecieron 2 personas que conocía 30 años. Entonces fue un impacto terrible. Como amigos, ¿no? Como amigos, porque cuando trabajas muchos años con las personas ya se convierten en tus amistades. Entonces, yo recomiendo empezar con los ancianos, pero no dejar de recopilar datos de los adultos. Pero no se mezclan, o sea, ya separando estos datos para poder comparar. Gracias, gracias. Gracias, Amanda, por tu participación. Tenemos una última pregunta de Mario Ramírez. Hola, Mario, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Hola, Linda. Doctora, qué gusto verla, aunque sea a la distancia. Mi pregunta sería, usted habla de un léxico en desuso, pero en este caso encontró algún campo, no sé, semántico exclusivo que haya perdido más que haya entrado más en desuso, porque ¿Campo bueno, yo me semántico he más tomado en un poco de desuso? atrevimiento en el otomí. Perdón, Sí, no sé, perdón. o no, algún otro, sí, ¿hay alguno exclusivo o todos, o fue en general? ¿Cómo? No entendí bien. Si hay un campo semántico en desuso más que otro. Sí, Pues simplemente ver los contextos culturales en donde que ya no se utilizan. Por ejemplo, trabajaba en el Ixtle, hacían cuerdas de Ixtle, ahora se compran las cuerdas de plástico o de otro tipo de cuerda. Entonces es un campo semántico que está en desuso. ¿Cómo se hacía el Ixtle? ¿Cómo se hacían las cuerdas? Yo me acuerdo en los primeros años que iba, me tocaba verlos haciendo cuerdas de Ixtle y ya no, nadie. O, por ejemplo, se está perdiendo, no todo mundo, antes todo mundo tenía su pulquito y tenía sus magueyes. Entonces la elaboración de pulque, aunque no está perdido, son menos, los menos que son tlachiqueros y son los menos. Antes todo el mundo tenía un barril en la puerta de su casa y quien pasara de visita o pasara, los invitaban a tomar su pulquito y se vendía el pulquito. Y tenían también, les daban aguamiel a los niños. Entonces yo creo que también esa cuestión de la introducción de los refrescos ha tumbado un poco algunas de estas costumbres y la comida chatarra. Y a ver, ¿qué otro? Bueno, el tejido, sí, pues ya no hay tejedores, o si hay uno, no lo conozco, o no la conozco. ¿Qué más? Flora y fauna, con tumbar el bosque y con la caza, hay menos animales, no hay menos animales y menos, todavía hay mucha hierba, yo creo que hay hierba medicinal, pero hay mucha gente que sí lo domina, pero yo no sé si es la misma cantidad que antes, porque con el médico, ¿verdad? Si no les resuelve una hierba casera o una enfermedad, pues van a la clínica o van con un médico. Entonces también se da como una especie de, no todo el mundo, obvio, pero hay alguna gente que empieza a despreciar lo tradicional de su cultura. Entonces dicen, ay, voy con el doctor, como si fuera algo de prestigio, ¿no? En lugar de ir con la señora que te da una hierba para hacer un té y ya con eso
ya te resolvió el problema. O con un sobero. Entonces, si te fijas en los contextos de la cultura o en donde está la lengua que están estudiando, donde se están desplazando, ahí es donde está el léxico en desuso. Sí, gracias, doctora. De nada. Bueno, pues tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y por agradecerte, Marta, por esta formidable presentación. Los esperamos el próximo 30 de marzo para escuchar a Bernard Forch, quien nos hablará sobre textos PAME y verbos seriales. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué Y esa es la padre! segunda, te esperamos, Marta, ahora como asistente. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. ¿Cuán motenyo mai puki? Shakimushu. Vaya, ¿Y la traducción? es muchas gracias. Hasta mañana, porque antes los tlahuicas siempre se veían, ¿verdad? Entonces no dicen siempre hasta mañana, aunque no es mañana, ¿verdad? Sí, o ahora también dicen Shakimu ilaha, nos vemos después. Y lo último fue vaya, es como hasta vernos, ¿no? Cuando ñu Shakimushu, ¿sí? ¿Salgo? Si quieres, nos quedamos un poquito para entregarte tu constancia. Ok, bueno. Pues muchas gracias, público. Gracias por asistir a la plática. Fue un gusto conocerlos. Gracias. 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 Mucho Eva éxito en tus investigaciones. Te dejan saludos en el chat. Eva Grosser dice que es un gusto verte y escucharte. Y bueno, pues Bianca te da las gracias, los alumnos te dan las gracias, Marisa Neri, en fin, todos muy felices de haberte escuchado. Aprendimos Muchas mucho. gracias. Muchas gracias.